Biografía de Santa Isabel de Hungría. La Tercera Orden Franciscana la honra como su patrona, y toda la familia franciscana la cuenta entre sus glorias. Isabel buscó el seguimiento radical de Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre, en el más genuino estilo de San Francisco de Asís. Abandonó las apariencias y ambiciones del mundo, el boato de la corte, las comodidades, las riquezas, los atuendos de lujo. Bajó de su castillo y se puso su tienda entre los despreciados y heridos para servirles. Fue la primer santa franciscana canonizada, forjada en la fragua evangélica de San Francisco. Su vida ha sido entretejida de leyendas, fruto de la veneración, de la admiración y de la fantasía que plasman facetas importantes de su personalidad. Pero nos interesa más la historia que se esconde detrás de las leyendas. Queremos conocer su personalidad, su genio, su santidad única y provocativa. Las leyendas que envuelven su persona son colores vivos de su imagen, son la metáfora de los hechos, no las podemos tampoco desechar. Pero, ¿quién fue Isabel? Isabel es una princesa de Hungría que nació en el año 1207, hija del rey Andrés II y de Gertrudis de Andes-Merano. Según la tradición húngara, nació en el castillo de Sárospatak, uno de los preferidos por la familia real al norte de Hungría. Como fecha, la tradición suele indicar el 7 de julio. Siguiendo los usos vigentes entre la nobleza medieval, Isabel fue prometida como esposa a un príncipe alemán de Turingia, a la edad de 4 años. Fue confiada a la delegación germana que fue a recogerla en Presburgo, entonces la plaza fuerte más occidental del Reino de Hungría. Fue educada en la corte de Turingia junto a los otros hijos de la familia condal y junto al que sería su esposo, como era costumbre entonces. Se casó a los 14 años con Luis IV Landgrave, o Gran Conde de Turingia. Tuvo 3 hijos, enviudó a los 20 años, murió a los 24 en el año 1231 y fue canonizada por Gregorio IX en el año 1235. Un récord de vida densa y crucificada para escalar la santidad más elevada y ser propuesta como ejemplo imperecedero de abnegación y de entrega. Hay un malentendido arraigado entre el pueblo cristiano debido a las leyendas y biografías populares poco rigurosas que sostienen que Isabel fue reina de Hungría. Pues bien, jamás fue reina ni de Hungría ni de Turingia, sino princesa de Hungría y gran condesa de Landgrave de Turingia, en Alemania. Tradicionalmente se representa a Isabel con una corona que usaba no como reina, sino como princesa o gran condesa. Las compañeras y doncellas de Isabel nos cuentan que su peregrinación hacia Dios empezó en la tierna infancia. Sus juegos, sus ilusiones, sus oraciones apuntan desde sus primeros años hacia aún más allá. En el año 1221, a los 14 años, se casó en Landgrave con Luis IV de Turingia. Luis e Isabel habían crecido juntos y se trataban como hermanos. La boda tuvo lugar en la iglesia de San Jorge en Eisenach. Hacia el 1227, Isabel fue ejemplar esposa, madre y landgrave o gran condesa de Turingia, una de las mujeres de más alta alcurnia del imperio. Las relaciones matrimoniales entre ellos no fueron según el estilo común de la época, de ordinario marcadas por razones políticas o de conveniencia, sino fue una relación de afecto auténtico, conyugal y fraterna. De casada, Isabel dedicaba mucho tiempo a la oración en las altas horas de la noche, en la misma cámara matrimonial. Sabía que se debía a Luis totalmente, pero había oído ya la invitación del otro esposo, que le decía: sígueme. De este amor con 2 vertientes manaba, sin embargo, un profundo gozo y plena satisfacción, no el conflicto de una escisión interior. Dios era el valor supremo e incondicional que alentaba todos los otros amores al esposo, a los hijos, a los pobres. El milagro de las rosas que ha tejido la leyenda no expresa bien estas relaciones matrimoniales.
Cuando Isabel se vio sorprendida por su esposo con la falda cargada de panes, no tenía motivo alguno para esconder sus propósitos misericordiosos al marido. No tenía razón de ser que aquellos panes se convirtieran en rosas. Dios no hace milagros inútiles. Isabel tuvo 3 hijos: Germán, el heredero del trono, Sofía y Gertrudis. Esta última nació cuando ya había muerto su esposo, víctima de la peste en el año 1227, como cruzado camino a Tierra Santa. Ella contaba solamente con 20 años. Con la muerte de Luis, murió también la gran condesa y se acentuó la hermana penitente. Se discute entre los biógrafos si fue echada del castillo de Wartburgo o si se marchó. La respuesta a su soledad y al abandono fue el canto de agradecimiento que pidió entonar en la capilla de los franciscanos, el Te Deum. Isabel de Hungría es la figura femenina que más genuinamente encarna el espíritu penitencial de San Francisco. Había ya numerosos penitentes franciscanos. Muchos hombres y mujeres del pueblo seguían la vida penitencial marcada por San Francisco y predicada por sus frailes. Los hermanos menores llegaron a Eisenach, la capital de Turingia, a finales de 1224 o principios de 1225. En el castillo de Wartburgo residía la corte del Gran Ducado, presidida por Luis e Isabel. La predicación de los frailes menores entre el pueblo, predicación que habían aprendido de San Francisco de Asís, consistía en exhortar a la vida de penitencia, es decir, a abandonar la vida mundana, a practicar la oración y la mortificación y a ejercitarse en las obras de misericordia. Este estilo de vida lo describe Francisco en la carta a todos sus fieles. Un tal Fray Rodrigo introdujo en la vida de penitencia a Isabel, ya predispuesta para los valores del espíritu. Los testimonios de su franciscanismo que aparecen en las fuentes isabelinas son innegables. Consta de que Isabel cedió a los frailes franciscanos una capilla en Eisenach. También que hilaba lana para el sayal de los frailes menores. Cuando fue expulsada de su castillo, sola y abandonada, acudió a los franciscanos para que cantaran un Te Deum en acción de gracias a Dios. El Viernes Santo del día 24 de marzo de 1228, puestas las manos sobre el altar desnudo, hizo profesión pública en la capilla franciscana. Asumió el hábito gris de penitente como signo externo. Las 4 doncellas interrogadas en el proceso de canonización también tomaron ese hábito gris. Esa túnica vil con la que Isabel quiso ser sepultada significaba que la profesión religiosa le había conferido una nueva identidad. El hospital que fundó en Marburgo lo puso bajo la protección de San Francisco, canonizado pocos meses antes. El empeño demostrado por Isabel en vivir la pobreza, regalarlo todo y dedicarse a la mendicidad no eran las exigencias de Francisco a sus seguidores. Estos testimonios vienen corroborados por otras fuentes que ilustran la vida penitencial de Isabel, tales como las reglas y otros documentos franciscanos, el Memorial y Propositi o regla antigua de los penitentes, las semejanzas o conformidades entre Isabel y Francisco. En las fuentes biográficas encontramos 2 profesiones de Isabel y 2 maneras de hacer la profesión que estaban en uso entonces. Con la primera, entró en la orden de la penitencia, todavía en vida de su esposo. Con sus manos en las manos del visitador Conrado de Marburgo, prometió obediencia y continencia. Conrado era un predicador de la cruzada pobre y austero, probablemente sacerdote secular. Isabel, con el consentimiento de Luis, su esposo, lo eligió personalmente porque era pobre. Con Isabel profesaron además 3 de sus doncellas o compañeras, que formaron una pequeña fraternidad de oración y vida ascética bajo la guía de su superior visitador, Conrado. Después de la muerte de Luis, su esposo, las doncellas acompañaron a Isabel en su exilio del castillo hacia el reino de los pobres. Fueron su aliento en las horas amargas de soledad y abandono. Junto con ella emitieron una segunda profesión pública el Viernes Santo del año 1228, viniendo a formar así una fraternidad religiosa. Sus doncellas recibieron como ella el hábito gris y se empeñaron en el mismo propósito de testimoniar la misericordia de Dios. Comían y trabajaban juntas. Salían juntas a visitar las casas de los pobres o a buscar alimentos para repartirlos a los necesitados. Al regresar se ponían a orar.
Se trataba de una verdadera vida religiosa para mujeres profesas, sin clausura estricta y dedicadas a una labor social, servicio a los pobres, marginados, enfermos, peregrinos. Era una forma de vida consagrada en el mundo. Pero la aprobación canónica de semejante estilo de vida comunitaria femenina, sin clausura estricta, tuvo que esperar siglos para ser reconocido por la Iglesia. La vida en el monasterio era entonces la única forma canónica admitida por la Iglesia para las comunidades religiosas de mujeres. Isabel sin duda supo coordinar ambas dimensiones de vida, la de la intimidad con Dios y la del servicio activo a los pobres. Vistió el hábito de María, pero no se despojó del de Marta. Hoy las congregaciones femeninas de la Tercera Orden regular son unas 400, con más de 100.000 religiosas profesas que siguen las huellas de Isabel en la vida activa y contemplativa y pueden llamarse sus herederas. Cuando todavía era una gran condesa y en ausencia de su marido, tuvo que afrontar la emergencia de una carestía general que hundió al país en el hambre. No dudó en vaciar los generosos graneros del condado para socorrer a los menesterosos. Isabel servía personalmente a los débiles, a los pobres y a los enfermos. Cuidó personalmente leprosos, la escoria de la sociedad como lo hacía Francisco. Día tras día y hora tras hora, pobre con los pobres, vivió y ejerció la misericordia de Dios en el río del dolor y de la miseria que la envolvía. En los desventurados Isabel veía a la persona de Cristo. Esto le dio fuerza para vencer su repugnancia natural, tanto que llegó a besar las heridas purulentas de los leprosos. Pero Isabel no solo usó el corazón, sino también la inteligencia en su obra asistencial. Sabía que la caridad institucionalizada es más efectiva y duradera. En vida de su marido contribuyó en la erección de hospitales, y aprendió a hilar lana y a coser vestidos para los pobres y para ganarse el sustento. La santidad aparece en la historia de la Iglesia como una locura, como la locura de la cruz. Y la de Isabel es una espléndida locura. En su vida brilla con singular esplendor la virtud de la caridad. Su persona es un canto al amor compuesto de servicio y abnegación, volcado a sembrar el bien. Se propuso vivir el Evangelio sencillamente, sin glosa, como diría San Francisco, en todos los aspectos, espiritual y material. No dejó nada escrito, pero numerosos pasajes de su vida solo pueden entenderse desde una comprensión literal del Evangelio. Hizo realidad el programa de vida propuesto por Jesús en el Evangelio. La ardiente fuerza interior de Isabel brotaba de su relación con Dios. Su oración era intensa, continua, a veces hasta el éxtasis. La conciencia constante de la presencia del Señor era la fuente de su fortaleza y alegría y de su compromiso con los pobres. Pero también el encuentro de Cristo en los pobres estimulaba su fe y su oración. Su peregrinación hacia Dios está jalonada por gestos decididos de desprendimiento interior hasta llegar al despojo total, como Cristo en la cruz. Al final de su vida no le quedó para sí nada más que la túnica gris y pobre de penitencia que quiso conservar como símbolo y mortaja. Isabel irradiaba gozo y serenidad. El fondo de su alma era el reino de la paz. Vivió realmente la perfecta alegría enseñada por Francisco en la tribulación, en la soledad y en el dolor. Debemos hacer felices a las personas, les decía a sus doncellas y hermanas. Isabel pasó por esta vida como un meteoro luminoso y esperanzador. Hizo resplandecer la luz en el corazón de muchas almas. Llevó el gozo a los corazones afligidos. Nadie podría contar las lágrimas que secó, las heridas que vendó, el amor que supo despertar. Su santidad fue una novedad rica en matices y eminentes virtudes. Desde entonces ya no fueron solamente las mártires o las vírgenes las elevadas al honor de los altares, sino también las esposas, las madres y las viudas. Isabel recorrió el camino del amor cristiano como seglar en su condición de esposa y de madre, pero después de la segunda profesión fue una mujer plenamente consagrada a Dios y al alivio de la miseria humana. La Tercera Orden de San Francisco, tanto la regular como la secular, se propone reavivar la memoria de su santa patrona en el aniversario de su nacimiento y desea proponerla como luz y modelo de compromiso evangélico.
La familia franciscana quiere honrar a la primer mujer que alcanzó la santidad en el seguimiento de Cristo, según la forma de vida de San Francisco. Si evocamos su nacimiento, su personalidad singular y su sensibilidad, es para que a través del conocimiento y de la admiración, también nosotros nos convirtamos en instrumentos de paz y aprendamos a verter un poco de bálsamo en las heridas de los marginados de nuestro tiempo, a humanizar nuestro entorno, a secar algunas lágrimas. Derramemos la bondad del corazón allá donde falta la misericordia del Padre. Que en el compromiso que vivió Isabel estimule nuestro propio compromiso. Su ejemplo e intercesión iluminarán nuestro camino hacia el Padre, fuente de todo amor. Que el bien, todo bien, sumo bien, bien total, nos bendiga y acompañe siempre.